Dame un segundo. Sí, ponlo nomás. Muy buenos días. La presentación de hoy lleva por título Principales manejos nutricionales para mejorar la productividad y calidad de cerezos. Bien, dado que estamos hablando de manejo nutricional, cuando hablamos de este tipo de manejo tenemos que entender por qué estamos aplicando nutrientes. Y los nutrientes se están aplicando porque, si bien la planta los necesita, también el suelo tiene la capacidad de entregar una parte de estos nutrientes y es lo que tiene que ser valorado. Entonces, cuando nosotros hablamos de capacidad de entrega o de fertilidad de suelo, nos vamos a referir principalmente a tres grandes conceptos. La fertilidad química, que es lo clásico que nosotros conocemos como un análisis de suelo que nos permite determinar reservas de nutrientes y también cantidad de nutrientes a aplicar. La fertilidad física, que es relación con la cantidad de suelo disponible para que pueda ser ocupada por las raíces y que le va a aportar almacenaje de agua y de oxígeno, movimiento del agua y del oxígeno para que la raíz crezca de una forma adecuada y pueda con ello también generar el potencial de rendimiento del huerto. Y finalmente la fertilidad biológica, que está constituida por todos aquellos microorganismos benéficos del suelo que están creciendo y están constantemente ciclando el suelo, construyendo el suelo, agregando el suelo, mejorando el movimiento de agua, de oxígeno y también participando de ciertos ciclos biológicos que están asociados a la síntesis de hormonas, de pseudohormonas, de vitaminas, de enzimas, que son útiles para el crecimiento de las plantas. Y esta fertilidad biológica ha tomado mucha importancia en el último tiempo y se están realizando algunos monitoreos del suelo para evaluar cualitativa y cuantitativamente esta biomasa. Cuando hablamos de cualitativa, nos referimos a, en este caso, grupos de bacterias, qué tipo de bacterias tenemos, especies de bacterias, hongos, actinomycetes, y también otros organismos diferentes a los mencionados, donde podríamos encontrar, por ejemplo, algún tricoderma, y también mesofauna y macrofauna como las lombrices. Pero a su vez, además de este análisis cualitativo, nosotros podríamos realizar un análisis cuantitativo y determinar cuánto hay de cada uno, y para ello hay algunas técnicas que se pueden emplear en muestreo de suelos y análisis en algunos laboratorios especializados. Por ejemplo, uno de los productos que generalmente tiene un análisis cualitativo y cuantitativo es el té de compost, algo que es empleado en Chile al menos durante 20 años. De hecho, hoy en día está muy de moda la aplicación del té de humus de lombriz porque se ha demostrado a nivel científico que el té de humus benéficos que superan al efecto de aplicación del té de compost. Por lo tanto, cuando el productor tiene la opción de poder emplear humus o té de humus de lombriz en su campo, es una opción que uno sugiere que sea elegida para poder manejar su huerto adecuadamente. Insisto, está demostrado científicamente que el uso de té de humus de lombriz tiene muchos más efectos benéficos respecto al uso de té de compost. Bueno, entonces cuando uno caracteriza estos té de compost, en este caso, o el té de un humus de lombriz, aquí nosotros tenemos un ejemplo del análisis cualitativo, cuáles son los componentes, y cuantitativo, cuánto tenemos de cada uno, y la expresión regularmente se emplea el 10 con un exponente, que aquí nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de pseudomonas, 10 elevado a 7 o 10 elevado a 8. Entre más alto sea este exponente, significa que es mayor la cantidad de biomasa benéfica que está presente en este compuesto que luego va a llegar al suelo. Ahora, si bien este número parece ser bastante grande para los que vayan entendiendo un poco de poblaciones, cuando esto se aplica al suelo, se diluye en agua, muy diluido, al menos del 1 por 1000, y luego se está distribuyendo en el suelo, por allá ocurre también un factor de dilución, porque la cantidad de producto que se está diluyendo en agua luego se mezcla con muchos millones de kilos de suelo y se vuelve a diluir nuevamente. Por lo tanto, para tener un efecto benéfico que dure en el tiempo, se requiere de aplicaciones constantes. Entonces, en términos de manejo, lo que se sugiere a nivel de huerto es realizar aplicaciones semanales durante todo el periodo de riego. Insisto, cuando tenga la opción de poder ir entre té de humus de lombriz o té de compost, lo que se sugiere es el uso del té de humus de lombriz. Bien, otro de los factores de manejo a nivel de suelo, de las limitaciones de suelo, son las propiedades físicas. Aquí les muestro la expresión vegetativa de un huerto de cerezo de 2 años. Esta es una combinación en Regina sobre Gisela 6, en un suelo de terraza aluvial, que aparentemente es un suelo bastante amigable para el trabajo. Sin embargo, si nosotros miramos la calicata, hay escaso crecimiento de raíces y hay muchos moteados en el suelo, producto de que este suelo no fue preparado adecuadamente. Entonces, lo que uno sugiere es que los suelos sean preparados de forma agresiva, mecánicamente agresiva, con un tridente o subsolado, en lo posible tridente en todas las situaciones donde sea posible,
desagregar el suelo poroso y luego construir los camellones que van a facilitar el crecimiento de la raíz y que también nos van a aislar térmicamente, sobre todo en aquellas zonas donde puede llover en primavera. Porque si llueve en primavera, el suelo se enfría y eso detiene el crecimiento de la raíz. En cambio, al tener camellones, independiente que llueva o no, el camellón genera un mayor número de macroporos, lo cual facilita el drenaje del agua dentro del camellón. Y cuando el agua sale del suelo, el suelo logra tomar temperatura mucho más rápidamente y eso estaría ayudando al crecimiento inicial de las raíces, que en este caso va a ser responsable de síntesis hormonal, que va a llegar finalmente a las flores y a los frutos que se están desarrollando, va a aumentar el número de células por fruto y con ello vamos a tener una ganancia en el calibre potencial. Bien, tenemos que realizar en nuestros huertos, previo al establecimiento del huerto o en algunos casos huertos ya establecidos, hay muchas herramientas disponibles para poder corregir limitaciones físicas. Y me quiero concentrar en las limitaciones físicas porque todos los suelos, aunque los preparen muy bien, en la medida que va pasando el tiempo, comienzan a compactarse, comienzan a perder espacio poroso y eso va a afectar obviamente el desarrollo de las nuevas raíces y el funcionamiento de la planta. Entonces, lo primero que se sugiere es una preparación mecánica de cobertura total y profunda previo a la plantación. Y aquí nos estamos refiriendo a los subsolados o al paso del triante. Lo ideal sería pasar triante en todos los suelos donde sea posible, pero en algunos suelos con ciertas limitaciones mecánicas, el uso del triante no es lo más adecuado y se tiene que recurrir a subsoladores. Luego, camellón, que le explicaba anteriormente. La construcción de un camellón siempre nos va a dar una seguridad térmica a nivel de raíz para el inicio de crecimiento de raíces en primavera. Entonces, si tenemos esta seguridad térmica, porque tenemos una zona en la cual el agua puede entrar, me refiero al agua de lluvia, va a salir rápidamente y con ello el suelo va a ganar capacidad calorífica, va a ir aumentando su temperatura y esto va a beneficiar el crecimiento inicial de las raíces. En huertos establecidos, dependiendo del número de años que ya tenga el huerto, hay que ir realizando calicatas y ir evaluando la posible generación de estratas compactadas y con ello va a ser necesario realizar subsolado para ir rompiendo estratas compactadas y generando canales preferenciales que faciliten el movimiento del agua y el oxígeno en las zonas raíces y que escape el agua que no va a ser utilizada por la planta hacia zonas de drenaje. Luego el manejo adecuado del riego con el objetivo de oxigenar, que va a ser muy diferente a reponer matemáticamente las necesidades hídricas. O sea, de vez en cuando vamos a tener que realizar eventos de riego largo, simulando una lluvia, para cambiar el agua presente en el suelo, oxigenar el suelo y de esta forma estar estimulando un mayor crecimiento de las raíces. Uso de malcha orgánicos, que pueden ser residuos de cultivo, residuos de madera, ¿cierto? O de cualquier otro tipo de material carbonado, lo cual tiene muchas ventajas. Por una parte, aporta carbono para alimentar a la biomasa benéfica presente en el suelo. Por otra parte, también puede aislar térmicamente al suelo, sobre todo en aquellas zonas donde contamos con bajos niveles de materia orgánica o suelo de color muy claro, en los cuales la energía radiante se va a refractar y puede generar incrementos muy notorios de temperatura, sobre todo en generar estrés en las plantas y con ello menor producción de fotosintatos, menor acumulación de reservas y esto va afectando la productividad potencial. Luego, la aplicación de ácidos húmicos y fúlvicos vía riego o cobertera, este tipo de compuestos que son altamente estructurados y que tienen muchos años de generación de forma natural, permiten generar espacio poroso estable en el suelo, aumentar la masa de raíces en las zonas de aplicación de estos productos, aumentar también la colonización de microorganismos benéficos que van a interactuar con las raíces y van a estar generando síntesis de enzimas, de hormonas, pseudohormonas y compuestos de crecimiento que ayudan al crecimiento de la raíz. Aplicación de enmiendas orgánicas en otoño o en invierno, aquí nos estamos refiriendo a los guanos compostados o a los compost propiamente tal, los cuales van a ser fuente de carbono, organismos benéficos y también fuente de nutrientes que luego va a ser absorbido por los requerimientos nutricionales de nuestros huertos y también nos va a ayudar a reducir necesidades de nutrientes a través de fertilizantes convencionales. En el periodo de crecimiento, la aplicación de aminoácidos y ácidos carboxílicos vía riego facilita por una parte el crecimiento de la raíz, modula la entrega y absorción de ciertos nutrientes, como por ejemplo cationes como el calcio, el magnesio, el potasio, aumenta la actividad de la biomasa del suelo, que se puede alimentar de los aminoácidos o de los ácidos carboxílicos, y con ello aumentar la actividad de esta biomasa benéfica con los efectos benéficos sobre la raíz que ya antes les mencioné. Y también como última herramienta, la aplicación de biomasa microbiana benéfica al suelo, donde lo más importante o lo más común compost o el uso de té de humo de lombriz, o en algunos casos la aplicación de algunos cócteles de microorganismos ya formulados.
Aquí les muestro como ejemplo el resultado de aplicación de campo de ácidos húmicos y fúlvicos durante el periodo de octubre y noviembre. Este era un huerto nuevo, esto está en la región de Ñuble, y era la combinación Regina sobre Gisela 6. Se hicieron las aplicaciones durante el mes de octubre y noviembre al establecimiento. Se dejó controles sin aplicar y luego al término de la temporada de crecimiento se mide por una parte la ganancia lineal de crecimiento acumulado, es decir, cuánto creció en altura y cuánto crecieron los anticipados, si es que lo había, no sé si se formaron anticipados, y medimos el crecimiento lineal acumulado, obviamente con repeticiones para aplicar análisis estadístico y encontramos que hay una diferencia notoria entre los tratamientos con ácidos húmicos y fúlvicos y los controles que no recibieron este tipo de productos. Luego también se medimos la ganancia de crecimiento de diámetro de tronco, otra vez se muestra el efecto positivo de aplicación de estos ácidos húmicos y fúlvicos. Bueno, respecto al manejo nutricional del huerto, lo que uno debería o lo que nos debería concentrar es cómo vamos a distribuir estos nutrientes. Si bien la planta requiere todos los elementos esenciales, nos vamos a concentrar en algunos que van a ser los más importantes en términos cuantitativos y también los más importantes en términos de efecto sobre la producción y sobre la calidad de la fruta. En este caso, cuando nuestro huerto de cerezos brota, todo el crecimiento ocurre en base fueron generadas principalmente en la cosecha de la temporada anteriores, de la temporada anterior, perdón, y aquí nosotros vamos viendo un crecimiento vegetativo muy importante, donde se va ocupando parte del nitrógeno reserva y también parte del calcio reserva y del nuevo calcio que comienza a absorber la planta de la temporada. ¿Por qué? Porque el crecimiento vegetativo principalmente está constituido en términos de nutrientes minerales por nitrógeno y por calcio. O sea, principalmente se compone de carbono, de oxígeno y de hidrógeno, pero cuando hablamos de nutrientes minerales destacan el nitrógeno y el calcio. Entonces, después de ocurrida la brotación, la planta comienza a realizar fotosíntesis, ha ocurrido la floración, la cuaja, la división celular y el crecimiento del fruto. Y en el periodo de crecimiento del fruto hay una gran ganancia de potasio, por lo tanto nosotros tenemos que concentrar el periodo. Como ustedes están viendo aquí en esta figura, el calcio va a ser siempre necesario, tanto desde el inicio de la brotación, como también en parte del crecimiento del fruto, y se los voy a mostrar después con una gráfica específica para frutos de cerezo. Y luego, cuando ya termina la cosecha, nos concentramos en generar reservas. Para ello vamos a trabajar con una dosis fuerte de nitrógeno, también de magnesio, los otros elementos en dosis moderada, porque lo que estamos pretendiendo en el periodo de post cosecha es que a nivel de huerto exista la mayor producción de carbohidratos posible, la mayor generación de reservas y acumulación de reservas para el ciclo de la siguiente temporada. Para huertos nuevos, y aquí me quiero concentrar sobre todo en el rol o en el papel que va a cumplir el CAL, estableciendo huertos nuevos, la ganancia de crecimiento que se está generando es básicamente crecimiento vegetativo. Luego ese crecimiento vegetativo va a lignificar, se va a ir formando madera. Entonces, si nosotros analizamos la compartimentalización de los nutrientes, es decir, cuál es el nutriente que se gana en mayor medida y cuáles son los menos absorbidos, aquí en este gráfico de torta, donde tenemos el 100% de los nutrientes absorbidos, ¿cierto? Y este es el análisis de plantas de árboles de cerezo de 3 años, conducido en sistema de KGB, previo a la brotación, es decir, son árboles en el periodo de invierno, donde no hay hojas, no hay brotes, solamente hay madera y raíces. Entonces nosotros vemos que de todos los nutrientes acumulados por la planta, el que destaca en términos porcentuales es el calcio. Es decir, el elemento acumulado en mayor cantidad por estos árboles que están en periodo de formación, porque recién van a comenzar a mostrar fruta al tercer año, es básicamente el calcio. En segundo lugar, el nitrógeno, muy por debajo el potasio y después muy por debajo todos los demás nutrientes. ¿Por qué les presento esta información? Porque en muchos casos estamos trabajando en suelos con bajo nivel de calcio o niveles moderados de calcio, y en ese caso estamos limitando la producción de crecimiento vegetativo, la producción de madera y también la capacidad productiva de los huertos. Por lo tanto, en aquellos casos es muy necesario realizar enmiendas cálcicas previa a la plantación, incorporar el calcio y a su vez, durante el ciclo de crecimiento de la planta, realizar aplicaciones de calcio para alimentar este crecimiento vegetativo y esta formación de madera va a ser la arquitectura productiva, van a ser los haces conductores de agua que van a permitir el intercambio gaseoso, con ello la ganancia de carbono, la fabricación de carbohidratos y el crecimiento de la planta con todo lo que conlleva después para el periodo productivo.
En términos de acumulación de nutrientes en la fruta del cerezo, aquí le muestro una grafiquita donde tenemos la acumulación de peso fresco, peso seco, esas son las siglas, está expresado en términos porcentuales. Luego aquí abajo nosotros vemos días después de plena flor. Entonces, insisto, esto es el fruto de cerezo. Acá tenemos la floración, va creciendo lentamente el fruto, ¿cierto? Hay poco crecimiento, luego viene la fase de endurecimiento del carozo, que se ve aquí, vemos un incremento de la curva sigmoidea, luego una detención, termina la fase de endurecimiento, un gran crecimiento en tamaño de células, es decir, las células comienzan a elongar, hay una gran ganancia de calibre de los frutos, y nosotros observamos que del calibre final de la fruta, si ustedes dividen, por ejemplo, el ciclo, esta es una cereza varia Pink de 65 días en la zona de Rauco, entonces acá son 65 días de desarrollo del fruto. Si nosotros lo dividimos en tres partes, nosotros vamos a ver que en el último tercio del crecimiento del fruto se están logrando las 2/3 partes del calibre final. De ahí que es de suma importancia que no ocurra estrés de ningún tipo en esta fase final del crecimiento del fruto. O sea, este último tercio, que son básicamente 3 semanas, en estas 3 semanas no debería haber ningún factor de estrés y nosotros deberíamos estar preocupados de que el huerto sea óptimo para poder potenciar por una parte calibre y que y el hecho de no tener estrés también nos va a ayudar a que tengamos mejor reparto o movimiento de carbohidratos hacia el fruto y este fruto tenga una mejor estructura y que luego se traduzca en mayor firmeza y mejor vida post cosecha. En términos de acumulación de nutrientes, que son las otras dos gráficas, la acumulación de nutrientes también está expresada en términos porcentuales, días después de plena flor, para el nitrógeno y para el potasio, en color verde y rojo. Vamos a observar que el comportamiento es básicamente el mismo que nosotros estamos observando en el patrón de crecimiento de la fruta. Es decir, tenemos una gran ganancia de nitrógeno y de potasio en el último tercio de crecimiento del fruto. Bueno, gran parte de este nitrógeno proviene de las reservas o proviene de la entrega natural de nitrógeno desde el suelo, fertilización. Pero este potasio, si bien está presente en el suelo, ¿ya? Gran parte de este potasio va a derivar de las fertilizaciones potásicas que estemos realizando en la temporada. De ahí que es de suma importancia planificar las aplicaciones de potasio en este periodo para tratar de optimizar esta ganancia en calibre y en elongación celular. Para los demás elementos, fósforo, calcio y magnesio, vemos un patrón de acumulación muy similar a lo que observamos en el patrón de crecimiento de la fruta. Es decir, seguimos teniendo ganancia de los tres elementos hasta el término del crecimiento del fruto. De este punto de vista, va a ser de suma importancia que para el caso del calcio, las aplicaciones no se concentren solamente en el inicio de crecimiento de raíces o al momento de la flor. Si bien ahí deben comenzar, esta aplicación durante todo el periodo de crecimiento de fruto. Como ustedes lo están viendo acá, en estos 65 días, para el caso de esta variedad PIN, nosotros deberíamos estar aplicando calcio constantemente o realizar prácticas de manejo que permitan que el calcio presente en el suelo se vaya liberando. Y para que eso ocurra, tiene que ir aumentando la temperatura del suelo, tiene que estar constantemente hidratado y a su vez tiene que haber crecimiento raíz, porque cada vez que la raíz va creciendo en el suelo, va acidulando y esta acidulación va liberando parte del calcio que está adherido en el suelo o que está formando parte de las reservas del suelo. Sin embargo, es siempre sugerible que, además de estos procesos naturales que están liberando calcio en el suelo, se realice aplicación con fertilizantes vía fertirrigación, fertilizantes cálcicos, y en estas mejores herramientas para que haya mejor absorción de calcio por parte de la planta es el uso de moléculas que están complejadas con ácidos carboxílicos. Bueno, por otra parte, si nosotros queremos aumentar la eficiencia de recuperación de fertilizantes que están siendo aplicados a nuestro huerto cerezo, es de suma importancia conocer el patrón de crecimiento de raíces. Como ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Este es un ejemplo para un portainjerto, pero en general, en la mayoría de los portainjertos de cerezo ocurre más o menos el mismo fenómeno. Es decir, el crecimiento de raíces se concentra desde mediados de primavera, o sea, una vez que ha terminado la cosecha de la fruta, que ya no hay competencia de movimiento de carbohidratos hacia la fruta, hemos sacado la fruta de la planta, comienza el crecimiento de raíces y este se extiende hasta más o menos continúa la tasa de crecimiento, pero en menor medida respecto del gran crecimiento de raíces que nosotros hemos logrado en este periodo desde inicios de verano hasta mediados de verano. Entonces, si nosotros quisiéramos aumentar la acumulación de reservas de nutrientes en nuestra planta, tendríamos que concentrar las aplicaciones de fertilizantes para ganar reservas en el periodo que comienza una vez terminada la cosecha hasta más o menos mediados de verano.
Y no solamente aplicación de nutrientes al suelo, sino también aplicación de nutrientes vía foliar y de todos aquellos elementos que nos ayuden a aumentar las reservas de la planta. Bueno, como a nosotros nos interesa lograr el máximo calibre de frutos, hay que tener claro que el calibre de los frutos es el resultado de una multiplicación muy simple. Número de células por fruto por tamaño. Este número de células se va a definir en pocos días después de la floración y cuaja. Entonces, este número de células va a depender mucho del periodo de división celular, que en el caso del cerezo puede durar entre 20, 22 hasta 25 días, y esa división celular va a ser activada por hormonas o actividad hormonal, donde dominan en este caso las citoquininas, también las toxinas, la concentración de calcio, que también actúa a nivel de división celular, y también de las reservas de nitrógeno, que también tiene un efecto sobre la visión celular. De ahí la importancia de acumulación de reservas en los dardos frutales y también en otros sitios donde se puede acumular reservas, como el caso del cuello y las raíces. ¿Ya? Y luego la actividad hormonal. Y para que haya actividad hormonal tiene que haber crecimiento de raíces, y ese crecimiento de raíces es temperatura de suelo dependiente. El realizar camellones en los huertos de cerezos es una herramienta que nos ayuda en los periodos en los cuales, por ejemplo, podríamos tener lluvias primaverales, porque la lluvia primaveral va a enfriar el suelo y va a disminuir la tasa de crecimiento de las raíces. Bueno, la actividad o la síntesis de toxinas y citoquininas va a ser función de la actividad de raíces y también de las reservas que nosotros encontremos en yemas frutales. Cuando estas reservas se comienzan a desdoblar, también se van generando hormonas que van permitiendo el crecimiento de los nuevos sitios de crecimiento dentro de la planta, en este caso de los nuevos meristemas, que para el caso de los frutos van a ser las flores, la cuaja de estas flores, la división celular y la formación de estos frutitos pequeños. Bueno, y como les decía anteriormente, la actividad de las raíces va a ser función de la temperatura del suelo, de las reservas, la raíz, y también de los estímulos hormonales que se generan con la brotación. Y para el caso del cerezo hay que tener en cuenta que la temperatura óptima para el crecimiento de raíces fluctúa entre 15 y 25 grados. La verdad es que 25 grados a nivel de suelo es muy difícil de encontrar en nuestro huerto de cerezo, porque cada vez que nosotros estamos regando, estamos enfriando el suelo, y cuando comienza a faltar agua en el suelo, la temperatura es cercana a los 22 grados. Por lo tanto, llegar a temperaturas de 25 grados es bastante difícil. Lo normal es que la temperatura del suelo fluctúe entre 15 y 20 grados. Pero en primavera, por ejemplo, en el mes de octubre, desde la séptima región hacia el sur, la temperatura del suelo fluctúa entre 12 y 12,5 grados. Entonces no se consigue este mínimo de 15 grados, y eso podría afectar el crecimiento de raíces inicial del. Bueno, sin embargo, hay algunos productos que tienen efecto rizogénico, es decir, que van a estimular un mayor crecimiento de raíces, y aquí les presento uno de estos productos, que es un extracto de muchos compuestos vegetales, ¿cierto? El nombre comercial es Fortsoil. Nosotros hemos trabajado con este producto ya durante un par de temporadas consecutivas, tanto a nivel de huerto comercial como también con plantas en macetas, porque es mucho más fácil de manejar o de poder evaluar el crecimiento de las raíces. Entonces, al trabajar con plantas en macetas, aplicando este producto temprano en la temporada, cuando comienza el crecimiento de la raíz, y luego dejando que las plantas crezcan durante todo el periodo y midiendo al término del periodo de crecimiento, nosotros hemos medido varios parámetros dentro de la planta, como por ejemplo la altura inicial de plantas, la altura final, la ganancia porcentual de altura, largo acumulado de brotes sobre el injerto, largo total acumulado de brotes, que es la sumatoria de los dos anteriores, peso seco de hojas viejas, peso seco de hojas nuevas, peso seco total de hojas, porque nosotros al cosechar las hojas de la planta estamos logrando un muy buen estimador de la producción de biomasa. Entonces, cuando vamos viendo todos estos parámetros, los vamos evaluando, encontramos diferencias significativas a favor de la aplicación de este producto de efecto rizogénico sobre la ganancia porcentual de altura, y también sobre la ganancia de peso seco de hojas nuevas, y también sobre el volumen de raíces, a pesar que aquí no tuvimos efecto significativo, dado que tenemos un cociente de variación que nos esconde un poco la diferencia significativa, pero este valor en términos cuantitativos es bastante importante, y así si ustedes van haciendo diferencias cuantitativas, van a encontrar mejores valores en los de efecto risogénico. Bueno, luego para ir formulando programas de fertilización, en el caso del cerezo y en todos los huertos frutales, nosotros tenemos que trabajar en un sistema de reposición, es decir, determinar cuál es la necesidad nutricional de nuestro huerto y reponer esa necesidad nutricional en la medida de que el suelo no lo puede hacer por sí mismo, ¿ya? Entonces, para poder conocer esta necesidad nutricional, lo primero que nosotros tenemos que hacer es caracterizar la composición de la fruta.
porque lamentablemente no tenemos la opción de estar cosechando plantas todos los años para poder determinar cuánto fue la extracción de nutrientes. Sin embargo, nosotros todos los años vamos a estar cosechando la fruta. Esta fruta presenta concentraciones de nutrientes y a través de los conteos agronómicos nosotros podemos hacer una estimación fruta y luego conociendo la concentración de nutrientes en la fruta, hacemos la multiplicación y determinamos la extracción de nutrientes por parte de la fruta. Pero esa extracción de nutrientes por parte de la fruta también está vinculada a un crecimiento vegetativo, a un crecimiento de estructuras productivas y a un crecimiento de raíces. Es decir, hay un factor que relaciona el consumo de nutrientes de la fruta con el consumo de nutrientes de toda la planta. ¿Ya? Entonces, para ello nosotros usamos esta tabla de referencia y aquí están las unidades universales en las cuales se expresa el contenido de nutrientes en la fruta, que serían miligramos por 100 gramos de fruto fresco, pero como este valor molesta un poquitito, ustedes van a tomar esa unidad, lo van a dividir en 100 y ahora estaríamos hablando de kilos de nutrientes por tonelada de fruta a producir. Para el caso del cerezo hay bastante amplitud de valor. Lo que sugerimos es trabajar variedad por variedad, analizar cada variedad de forma separada y de esta forma tratar de establecer algunos rangos de referencia por variedad. Para ello, se tiene que muestrear la mejor fruta del campo para cada una de las variedades y realizar este muestreo a través del tiempo para tratar de lograr un background de acumulación de datos que nos permita precisar de mejor forma cuál es la distribución normal de los rangos de concentración de estos nutrientes. Y de esta forma llegamos a un modelo muy simple de fertilización en el cual tenemos toda la planta, todo el arbolito cerezo con sus distintos componentes, frutas, hojas, madera nueva, madera antigua, raíces nuevas, raíces antiguas. Hay estudios bastante antiguos realizados para cerezo que permiten determinar cuánto de cada uno de los nutrientes por cada uno de estos componentes. Pero como les decía, como nosotros necesitamos hacer una estimación de campo, se realiza el conteo agronómico, la estimación agronómica de rendimiento para saber o tener un estimador de cuántos van a ser los kilos de fruta que se van a producir por hectárea. Luego, conociendo estos kilos de fruta y sabiendo cuánto es la ganancia de nutrientes de todo el árbol por cada kilo de fruta, que es lo que nosotros llamamos factor de extracción, entonces podemos estimar esta necesidad de nutrientes. Por ejemplo, nosotros podemos estimar la dosis de cada uno de estos elementos, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, etcétera, conociendo la extracción de la fruta en kilos por tonelada, que serían los kilos de fruta por hectárea por la concentración de nutrientes en esa fruta, y con eso obtenemos los kilos por hectárea de cada uno de estos nutrientes, y luego relacionando cuánto extrae todo el árbol respecto de lo que ha extraído solamente la fruta. ¿Ya? Entonces, para el caso del nitrógeno, ese factor de osificación fluctúa entre 2,5 y 3. Eso significa que el árbol completo extrae hasta un máximo de 3 veces lo que extrae la fruta. Para el caso del fósforo, el factor fluctúa entre 2 y 2,5, pero en aquellos suelos pobres en fósforo, donde hay menor crecimiento de raíces, uno puede aumentar el factor hasta un valor de 5 y de esa forma incrementar la dosis de fósforo y potenciar el desarrollo de las raíces. Para el caso del potasio, el factor fluctúa entre 2 y 4, regularmente fluctúa entre 2 y 3, pero hay algunas condiciones, por ejemplo, cuando trabajamos con portainjertos, en los cuales es mucho más difícil la absorción del potasio, principalmente al portainjerto Colt, y en ese caso hay que trabajar con un factor de osificación de potasio mucho más alto. Para el caso del calcio, el factor de osificación fluctúa entre 10 y 12, es decir, el árbol completo extrae más o menos 10 veces lo que extrae la fruta. Y para el caso del magnesio, el factor fluctúa entre 6 y 7, pero llegamos a un valor de 8 inclusive para aquellos portainjertos en los cuales es más difícil la extracción de magnesio, y me refiero principalmente a los portainjertos del tipo Maxma. Y para el caso del azufre, el factor fluctúa entre 5 y 6. Y de esta forma, estamos calculando con un estimador matemático cuál va a ser la necesidad de nutrientes de nuestro huerto. Y obviamente, después nosotros vamos a hacer ajustes de estos factores trabajando con información nutricional adicional, como por ejemplo de hoja realizados a fines de enero o inicios de enero, que nos van a permitir ajustar nuestro factor de osificación y saber, digamos, si estamos dentro del rango adecuado o tenemos que bajar o subir el factor de cálculo para el ajuste de fertilización de la siguiente temporada. Aquí nosotros también estamos viendo un poco el reparto de nutrientes en términos porcentuales, por ejemplo, para variedades que se cosechan en periodo normal o para variedades precoces. Aquí en este caso estamos hablando de aquellas cosechas que se realizan durante el mes de noviembre, incluso un poquito más al norte, puede ser más temprano aún.
Entonces, para cada elemento se está determinando cuánto es el reparto porcentual. Por ejemplo, para el caso del nitrógeno, del 100% de la dosis, y para variedades que presentan normal, deberíamos aplicar del orden del 20% en octubre, 15% en noviembre, una pequeña parte en diciembre para no tener desórdenes que afecten la calidad de la fruta por algún exceso de nitrógeno. Luego en enero, donde hay gran crecimiento de raíces y hay gran producción y acumulación de reservas, un 40% de nitrógeno, solamente un 20% en febrero, nada en marzo y así llegamos al 100%. Para el caso del potasio, para hacer el contraste, una pequeña fracción en octubre, comienza a aumentar en noviembre y la gran cantidad de potasio se aplica en diciembre, cuando el fruto está en pleno crecimiento y nos estamos acercando a la cosecha. Luego, en enero, solamente un 20%, en febrero un 10%, en marzo un 5% y con esto llegamos al 100% y así ustedes pueden analizar el fraccionamiento porcentual de cada uno de los nutrientes. Para variedades más precoces, o zonas de producción temprana, nos vamos adelantando un mes y hay una distribución más o menos similar al cuadro anterior. Acá hay un ejemplo, pensemos en un huerto cerezo que tendrá un rendimiento estimado de 15 toneladas por hectárea y que este huerto está plantado en un portainjerto vigoroso. Como el portainjerto es vigoroso, entonces tenemos que ser cuidadosos con el manejo del nitrógeno, de lo contrario vamos a estar confiriendo un mayor vigor. Entonces, para determinar la dosis de nutrientes, nosotros tenemos el rendimiento, que es nuestro principal factor de cálculo. Luego, la concentración de nutrientes en la fruta, en el caso del nitrógeno son 2 kilogramos por tonelada, utilizando valores promedio de tabla. Para el fósforo, como P2O5, son 0,4 kilos por tonelada. Para el potasio son 2,5 kilos por tonelada. Para el calcio y para el magnesio 0,25 kilos. Y luego los factores de dosificación. Si voy a la fórmula que le mostraba delante, para el caso del nitrógeno, el factor fluctúa entre 2,5 y 3. Sin embargo, como este huerto es vigoroso, arbitrariamente ustedes pueden cambiar el factor. No es necesario que esté dentro del rango que ustedes están empleando. Y en este caso hay que disminuirlo y voy a hacer solamente un factor 1, porque requiero trabajar con una baja dosis de nitrógeno para controlar el vigor del huerto. Y de esta forma multiplico 15 por 2, 30 y por 1, 30, y esto va a ser la dosis total de nitrógeno a emplear en toda la temporada. Y luego esta dosis se va a repartir utilizando esta tabla de reparto del nutriente durante toda la temporada. Para el caso del fósforo, multiplicamos por un factor 4, para el caso del calcio factor 10 y para el magnesio factor 8, y eso nos da totales de 30 kilos de nitrógeno, 24 kilos de P2O5, 150 kilos de K2O, 45 kilos de óxido de calcio y 30 kilos de óxido de magnesio. Obviamente eso se va a aplicar a través del reparto, insisto, de, de estos cuadros de reparto porcentual de nutrientes que son sugeridos como manejo de fertilización. Bueno, entonces, luego nosotros queremos evaluar si estas dosis aplicadas fueron correctas o no. ¿De qué forma lo evaluamos? Nos vamos entonces a apoyar del análisis de tejido. En este caso, análisis foliar a fines de enero o inicios de febrero, dependiendo de la precocidad de nuestro huerto. Y para ese análisis foliar hay rangos de referencia. El manejo nutricional, elemento por elemento, fue adecuado o no, o si alguno fue excesivo o fue bajo, y con ello tendríamos que ajustar nuevamente el factor. Por ejemplo, supongamos que el análisis de potasio de este mismo huerto indicó de que estamos por debajo del rango adecuado. Si estamos por debajo, significa que esta dosis no fue la correcta. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que ajustar para la siguiente temporada es simplemente el factor de cálculo. Y si este valor no hubiera sido 4 y hubiera sido, por ejemplo, 5 o 6, la dosis de potasio habría sido mucho más alta y probablemente el resultado de nuestro análisis de tejido nos habría indicado que ahora estamos dentro del rango correcto. Y acá, este programa que acabo de calcular se lleva a aplicaciones mensuales y a fertilizantes genéricos. Para el magnesio usamos sulfato de magnesio, para el nitrógeno podríamos usar, por ejemplo, sulfato de amonio, si es que el pH es muy básico, o nitrato de amonio, o simplemente urea, además que son dosis bajas y va a estar muy parcializado. Para el fósforo podríamos usar fosfato monoamónico o ácido fosfórico, y si usamos ácido fosfórico lo vamos concentrando con aplicaciones una vez al mes para que nos permita ir lavando el sistema de riego. Y para el calcio tenemos que usar calcio con ácidos carboxílicos, ¿ya? En lo posible durante todo el periodo, o al menos durante el periodo de crecimiento de fruta, ¿ya? Que en este caso sería los meses de octubre, noviembre, diciembre, y probablemente de enero en adelante, si vamos a emplear calcio, se podría emplear en la forma de nitrato de calcio. Pero en el periodo de crecimiento de fruta, en lo posible, todo el calcio a la forma de ácidos carboxílicos. Y así, con este programa, estamos llegando
o kilos de nutrientes que habíamos calculado anteriormente. Ahora, en este esquema bastante simple, hay que tener claro que el calcio no se puede mezclar con muchos de estos productos porque puede reaccionar con los sulfatos y con los fosfatos. Por lo tanto, al pie de página uno coloca aquí una indicación para que la persona que está a cargo de la fertilización no se equivoque. Y en esta indicación nosotros colocamos productos de color diferente, no se pueden mezclar y deben ser aplicados en riegos separados. Entonces, al ver el calcio en color rojo, le va a quedar claro que este calcio no se tiene que mezclar con ningún producto y se aplica solo, ¿cierto? Al término del evento de riego o al inicio o simplemente en otro evento de riego durante la semana. Bueno, en términos de aspectos de calidad de la fruta, los principales en el caso del cerezo, van a ser el calibre, el peso, la firmeza del fruto y la condición fitosanitaria. Si medimos dos de ellas, la firmeza y el fruto, y trabajando con 100 muestras de fruto por cada una de estas variedades para hacer simplemente una caracterización, es decir, para conocer un poco más de nuestras variedades de cerezo, en términos de firmeza y trabajando con un equipo FinTech que nos permite medir la energía, ¿cierto? La fuerza que se tiene que emplear para deformar levemente el fruto, al tomar esta muestra o colectar esta muestra de fruta, insisto, son 100 frutos por variedad, tenemos un universo de 700 frutos, tenemos 6 variedades, perdón, pero tenemos Santina en dos estados de cosecha, en Santina madura y color caoba. Entonces nosotros vamos midiendo la firmeza con el mismo equipo y observamos que la variedad Santina presenta mejor valor de firmeza, por ejemplo, que la variedad Bing o que la variedad Lapins, ¿ya? Y aquí ustedes están viendo que esta letrita arriba de las barras están indicando la diferencia estadística o la diferencia significativa, como le quieran llamar. O sea, hay una prueba matemática que está determinando o demostrando de que hay diferencias y que los valores que encontramos, por ejemplo, en Santina y en Bing son distintos, ¿ya? Luego podemos hacer la misma medición del peso del fruto. En este caso fluctuó entre 9 gramos para Santina color caoba hasta un máximo de 12 o 12,5 para Estela, y vemos que la distribución o el patrón de distribución de pesos y de firmeza no es el mismo entre variedades y que tampoco hay relación. Es decir, firmeza no presenta el mayor peso, o al revés, la variedad que presenta la mayor firmeza tampoco presenta el menor peso. Alguien podría decir, no, pero aquí coincide porque la santina de color caoba presenta la mayor firmeza y también presenta el menor peso. Sí, pero Regina también presenta el menor peso y no presentaba la menor firmeza. Por lo tanto, no es una relación directamente, o sea, no es una relación inversamente proporcional. O sea, no podemos concluir que mayor firmeza es menor peso. Puede haber alguna relación, pero ese estudio se tiene que hacer variedad por variedad. No podemos concluir ni generalizar porque ese es un error agronómico que cometemos regularmente. Tratar de generalizar las cosas y pensar que todo se comporta igual. Acá, cuando estamos trabajando para el caso de cereza y como son muy pocas variedades, lo que se sugiere variedad por separado, estudiar el comportamiento varietal por separado y no tomar conclusiones generales y no pensar que todas las cerezas se van a comportar igual porque no va a ser así. Bueno, también hay productos que nos ayudan a mejorar el calibre sin afectar la firmeza, porque uno pensaría, como le mostraba anteriormente, que al aumentar la firmeza se reduce el calibre, o al revés, al aumentar el calibre se reduce la firmeza porque un calibre mayor está asociado a células de mayor tamaño, vacuolas de mayor tamaño y por lo tanto mayor presencia relativa de agua. Y eso podría estar afectando la estructura de las últimas capas celulares que están formando el fruto, lo cual nosotros conocemos como firmeza. Sin embargo, hay productos que nos permiten incrementar calibre. Vean, aquí nosotros tenemos un complemento nutricional, ¿cierto? Con actividad hormonal que se llama Transflow XXL. Trabajamos a nivel de campo en un huerto de variedad Lapins. Y aplicando este producto en floración y repitiendo la aplicación durante el desarrollo del fruto, se logró incrementar el calibre promedio de frutos con efecto significativo sin afectar la firmeza, ¿ya? Por lo tanto, si bien existe una relación o podría haber una relación inversamente proporcional entre firmeza y calibre, va a depender mucho de la variedad y también del manejo que estemos realizando. En este caso, el uso de este producto mantiene la firmeza del fruto, pero logra o permite lograr ganancias de calibre. Luego, cuando hacemos un análisis de correlación de nutrientes en la fruta, estos son frutos de cerezo cultivar Regina para la primera. Este tipo de análisis nos permite conocer, por ejemplo, de qué forma podríamos incrementar concentración de un elemento o disminuir concentración de un elemento aplicando otro elemento.
Para eso es esta correlación. Entonces nosotros estamos viendo, por ejemplo, que para el caso del nitrógeno, que está en la primera columna, si nosotros nos desplazamos en esta segunda fila hacia la derecha, hay una correlación muy positiva con el calcio. Es decir, un incremento de la concentración de nitrógeno en la fruta lleva implícito un incremento en la concentración de calcio, un incremento en la concentración de magnesio, en la concentración de azufre y también en las concentraciones de hierro, de manganeso y de zinc. Si buscamos ahora valores de correlación negativa, por ejemplo, nosotros tenemos aquí una correlación negativa entre el sodio y el cobre, ¿ya? Que no va a afectar mayor fruta. Pero nosotros podríamos ver, por ejemplo, correlaciones negativas o esperar correlación negativa entre el potasio y el calcio, que si bien existe, porque tiene signo negativo, la verdad es que no tiene importancia porque está muy cercana a cero. Estas correlaciones van a ser importantes cuando el valor absoluto de la correlación se acerque a 1, ¿cierto? O si lo queremos ver en simple, a -1 o a 1. Por ejemplo, en este caso, el valor de correlación entre potasio y calcio en fruta es cercano a cero. Por lo tanto, si incrementa el potasio, no va a afectar en nada la concentración de calcio y viceversa. Si incrementa la concentración de calcio, no va a afectar en nada la concentración de potasio. Y luego, lo que muchas de las cosas que se mencionan, y por eso es que se los quiero mostrar acá, en el caso, perdón, de la última columna seca, estoy avanzando aquí en lámina, si ustedes ven la columna de materia seca, que es la última acá en este cuadrito, eh, muchas veces se piensa que la materia seca del fruto está correlacionada con el contenido de calcio. Entonces, ustedes, por ejemplo, ven la correlación que existe entre calcio y materia seca, que en la última columna, van a observar de que prácticamente no existe ninguna correlación. Entonces, insisto, en agronomía siempre se tiende a generalizar y uno piensa que lo que ocurrió en otra especie también va a ocurrir en el cerezo. Todas las variedades, no es así. Por lo tanto, voy a insistir, cada variedad tiene que ser estudiada de forma separada. No podemos concluir que todas se comportan de igual forma porque van a haber diferencias. Bueno, el análisis foliar. El análisis foliar nos permite determinar si el manejo nutricional realizado en el huerto es adecuado, es correcto o no para la realidad de cada huerto. Y de esta forma, la interpretación es súper simple. Cuando el nivel de nutriente, que está aquí representado con esta línea punteada, es bajo, si nosotros logramos aumentar la concentración de ese nutriente dentro de la planta, vamos a ver un incremento en el rendimiento. Cuando el nutriente se encuentra en un rango adecuado, aunque incremente la concentración de ese nutriente, el rendimiento no va a cambiar. Pero cuando ya la concentración de nutriente es alta, si ustedes siguen aumentando esa concentración del nutriente, el rendimiento va a comenzar a caer. Y para ello, en el caso del cerezo y de varias, ponen tablas de referencia. Entonces, esto es muy general y corresponde al muestreo de hojas ubicadas en el tercio medio de la ramilla del año, y para el caso de Chile, entre el 15 de enero y el 15 de febrero. Aquí están los nutrientes que se analizan, las concentraciones o unidades de medida, el rango del nivel adecuado, nivel deficiente y nivel excesivo, ¿ya? Pero insisto, aquí se está hablando de cerezo como especie y estamos pensando que todas las variedades tienen el mismo comportamiento, ¿ya? Por eso es que se plantea esta pregunta aquí abajo. ¿Todas las variedades se comportan igual? La verdad es que no. ¿Habrá diferencia entre las interacciones variedad y porte-injerto? Para el caso del cerezo, claro que las hay. Por lo tanto, usar una tabla muy general nos puede llevar a cometer errores. Ahora, otra cosa de nivel deficiente o nivel excesivo cuando la concentración del nutriente o cuando a nivel de huerto nosotros estamos detectando que hay un problema de decoloración o que las hojas no presentan la condición normal. Entonces, en ese caso se analiza y si esa condición es generada por la falta de algún nutriente, por el exceso de algún nutriente, ahí estaríamos hablando de nivel deficiente o nivel excesivo. Es decir, es una sintomatología que se detecta visualmente a nivel de campo. En ese caso hablamos de nivel deficiente o de nivel excesivo. Podría ocurrir también que algún nutriente, por ejemplo, el magnesio, nosotros podríamos tener una concentración de magnesio de 0,3%. 0,3 está por debajo del nivel adecuado del deficiente. Por lo tanto, al estar sobre el nivel deficiente, esta deficiencia de magnesio no se detecta visualmente en el campo, ¿ya? No se logra apreciar. Por lo tanto, como no se aprecia, el productor no va a reparar en incrementar la dosis de magnesio o corregir el problema de magnesio
y lamentablemente, como eso no es corregido a tiempo, el huerto no va a llegar al potencial de rendimiento o al potencial de calibre que necesita. De ahí la importancia de realizar nuestros análisis foliares todos los años en este periodo y de esta forma evaluar la pertinencia de nuestro programa de manejo nutricional. Realizando un estudio en Chile, ¿cierto? Un estudio poblacional con todas las muestras que ingresan a nuestro laboratorio de INEA Quilamapu, y acá están las principales variedades: Bean, Cordia, Lapis, Regina, Santimit, Sweetheart, Van. Vemos también el coeficiente de variación y la significancia estadística. Vamos a observar que hay diferencias significativas para la mayoría de los nutrientes entre variedades. Por lo tanto, al ver este cuadrito, nosotros podríamos concluir de que no es correcto usar una sola tabla de referencia para todas las variedades de cerezo. Sin embargo, si empezamos a mirar ahora un poquito los numeritos, nosotros decimos, bueno, lo que pasa es que la variedad Staccato presenta en promedio una concentración de nitrógeno que es mucho mayor a todas las demás variedades, y esto nos genera un ruido estadístico, y podría ser, o podría ocurrir que solamente sea la variedad Staccato la que requiere un estándar separado, y que todas las otras variedades respondan al mismo estándar. Entonces no necesitamos tantos estándares, bastaría tener dos. O en el caso de la variedad Esquina, por ejemplo, que presenta una concentración inferior al resto de las variedades, y lo mismo la variedad Staccato, podría ocurrir que a lo mejor estas dos variedades tendrían que estar en una tabla, para magnesio al menos, separada, y de esta forma el resto de las otras variedades las podríamos considerar dentro de una misma tabla de concentración, ¿ya? Bueno, entonces para eliminar ese ruido estadístico, hacemos un nuevo cuadrito y nos concentramos solamente en 6 variedades: Bean, Cordia, Lapins, Regina, Santina y Sweetheart. Es decir, estamos eliminando estas variedades Esquina y Staccato que estaban haciendo ruido porque presentaban mucha diferencia para algunos elementos, y ahora hacemos nuevamente este análisis, pero solamente con las variedades que eran muy parecidas entre sí, y observamos que para nitrógeno no hay diferencia significativa. Es decir, todas estas variedades podrían emplear el mismo rango para nitrógeno, ¿ya? Sí hay diferencias, y sería un error comparar a todas las variedades con el mismo rango adecuado para fósforo. Tenemos que hacer separación entre variedades. Para potasio no hay diferencia entre variedades y todas podrían obedecer al mismo rango de concentración comparativa. Para el calcio sí hay diferencias, y hay mucha diferencia entre variedades, por lo tanto sería un error colocar a todas las variedades dentro del mismo rango adecuado para calcio. Lo mismo para el magnesio, hay diferencias entre las variedades, también para cobre, también para manganeso y también para boro. En el resto de los elementos no hay diferencias y todas las variedades obedecen al mismo rango, pero para estos elementos, boro, manganeso, cobre, magnesio, calcio y fósforo, hay que hacer las diferencias. Ahora, en el caso del cobre es una excepción porque también hay de productos cúbricos que se realicen en el huerto dentro de la temporada. Entonces, para el resto de los elementos, ¿cierto? Para precisar fósforo, calcio, magnesio, manganeso y boro, hay diferencias entre las variedades, y aquí se requiere hilar un poquito más fino y tratar de caracterizar cada una de estas variedades para determinar cuáles son los niveles óptimos de estos nutrientes, y que luego nosotros estemos comparando cada variedad con ese rango óptimo. También este estudio nos permite a nosotros hacer una suerte de jerarquía o de ranking. Por ejemplo, para fósforo, observamos que la variedad DIN presenta mayor concentración que Regina y Sweetheart. Nosotros podríamos usar esta información, si es que tenemos estas variedades en el campo, y comparar si está ocurriendo exactamente lo mismo. Si ocurre lo mismo, significa que nuestro huerto estaría, en teoría, bien nutrido en términos de fósforo. Si no ocurre, eso significa que hay un problema con el manejo del fósforo que nosotros tenemos que atender a nivel de campo. Para el caso de magnesio, Sweetheart presenta mayor concentración que Regina, ¿ya? Esto resulta de este estudio de caracterización poblacional. Y nosotros podríamos ver a nivel de campo si es que tenemos estas dos variedades, si se está cumpliendo o no esta condición. Y para el caso de boro, la concentración de boro en Sweetheart y en Lapins es mucho mayor que en Cordia y que en Regina, ¿ya? Insisto, todo este ranking comparativo o esta comparación está resultando del análisis de este cuadro de datos. Bien, también, como yo les mencionaba, que hay productos que mejoran la absorción de nutrientes, en este caso absorción de cationes, como el calcio, el magnesio, el potasio. Los ácidos carboxílicos son una muy que les permite mejorar, por una parte, la absorción del nutriente por parte de la planta y también la asimilación. En este caso les presento estudios de campo de la temporada 2019-2020, trabajando con el cultivar Regina y midiendo concentración de nutrientes en fruto de la primera temporada de cosecha, y trabajando con un producto en base a ácidos carboxílicos. El producto se llama Starter Calcio, que presenta un 15% de óxido de calcio y un 14% de óxido de potasio, usado en dosis crecientes.
en los cuales nosotros vamos midiendo concentración de nutrientes en la fruta en la primera cosecha. Letras iguales indican de que no hay diferencia significativa entre los tratamientos y aquí nos dio todo igual. Es decir, la concentración de nutrientes en la fruta no fue afectada por el uso de este producto formulado con ácidos carboxílicos y, sin embargo, cuando medimos el análisis de hoja a fines de enero de la temporada recientemente pasada, nosotros observamos que la concentración de potasio es fuertemente incrementada y tiene directa relación con las dosis crecientes empleadas. Por lo tanto, está hablando de las bondades del producto y en este caso del uso de ácidos carboxílicos, porque está mejorando por una parte la absorción de potasio y también la asimilación y el movimiento de potasio hacia los tejidos y está incrementando significativamente la concentración de potasio en las hojas. Por lo tanto, podría ser un tremendo aliado en el periodo de crecimiento de los frutos o en la fase final del crecimiento del fruto para incrementar la concentración de potasio no solamente en la fruta, ¿ya? Porque no va a ser lo importante. Lo importante es que el potasio incremente en toda la planta, porque al incrementar la concentración en el intercambio gaseoso, hay mayor fotosíntesis y por lo tanto mayor generación de carbohidratos para poder alimentar la fruta. Luego volvemos a medir yemas frutales ya a fines de junio del 2020, también en el mismo experimento, tenemos el control y luego el producto Starter Calcio en dosis crecientes y seguimos observando incrementos en las concentraciones de potasio en las yemas frutales, ¿ya? Esto vuelve a corroborar de que hay un efecto positivo en el incremento del consumo y movimiento de cationes, que en este caso se está observando cuando analizamos el efecto sobre el catión potasio. Bueno, algunas sintomatologías de deficiencia, ¿cierto? Que son muy parecidas entre varias especies frutales. Esta es la deficiencia de nitrógeno, que es muy difícil porque en general los productores tienden a usar un poquito del nitrógeno. Y aquí tenemos la sintomatología en cerezo, que en ciruelo también es muy similar, es este verde pálido de toda la hoja madura, como se ve en el cerezo y como también se observa en el manzano. Luego la deficiencia de potasio, en el caso del cerezo, nosotros vamos viendo una pérdida regresiva del color verde desde la periferia hacia el interior y cuando ya es muy severa, nosotros estamos viendo de que la hoja presenta esta condición acucharada porque ocurre que los estomas de las células más activas que están ubicadas en la periferia comienzan a cerrarse, por lo tanto las células pierden tamaño porque se van deshidratando y al perder tamaño, entonces el tejido quiere mantenerse en un continuo, no se quiere destruir, por lo tanto, para que se mantengan todas las células unidas, tiene, en este caso, porque, como insisto, estas eran las células más activas y las más hidratadas o de mayor contenido relativo de agua, comienzan a deshidratarse producto de que hay menos apertura estomática como efecto de la eficiencia del potasio. La deficiencia de hierro se observa en huertos nuevos, perdón, se observa en hojas nuevas, en huertos de cualquier edad, y generalmente esta deficiencia de hierro, que es una clorosis férrica que ustedes están observando aquí en las hojas nuevas, va a estar asociado a suelos cuyo pH es mayor a 7.2 y en algunos casos, para ser más estricto, mayor a 7.5. ¿Ya? Y se ve esta clorosis intervenal en las hojas nuevas. La deficiencia de magnesio también se observa como una clorosis intervenal en hojas nuevas, pero a diferencia del hierro, cuando ustedes ven la sintomatología, las nervaduras están de la nervadura hacia la lámina también está de color verde. En cambio, en el caso de la deficiencia de hierro, solamente la nervadura mantiene el color verde. Por otra parte, la deficiencia de manganeso en el cerezo solamente se va a presentar en aquellos suelos de textura arenosa o franco-arenosa. Habiendo cierto nivel de arcilla en el suelo, hay suficiente manganeso para satisfacer la necesidad de este nutriente por parte del huerto. Y en términos de aplicaciones foliares, para el caso del cerezo, esto sería una recomendación bastante general, pero que ha demostrado tener efectos positivos cada vez que se hacen evaluaciones o en nutrición o en producción de fruta. En floración se aplica calcio para la visión celular, zinc como activador de la síntesis de auxina y boro para el crecimiento del tubo polínico. Pueden mezclar el zinc con el boro o el zinc con el calcio, pero no hagan mezcla en alguna reacción negativa que reduzca la actividad del producto. Luego, inicio de cuaja, vamos repitiendo las aplicaciones porque se sigue ocupando este elemento, porque cuando ustedes lo aplican, incrementan la concentración parcial por 2 o 3 días y luego las concentraciones bajan a sus niveles normales y esto requiere de realizar una segunda aplicación. Para el crecimiento de frutos, aminoácidos para aumentar la fotosíntesis, calcio para mejorar la estructura de la fruta y potasio para aumentar la apertura estomática, incrementar el intercambio gaseoso y por otra parte, mover más azúcares desde la hoja hacia el fruto.
Previa cosecha, cuando estamos más o menos a 3 o 4 semanas de iniciar la cosecha, una aplicación foliar semanal de silicio. O sea, todas las semanas una aplicación de silicio foliar desde 4 o 3 semanas. Este elemento es inductor de respuestas metabólicas a nivel de fruta y ha demostrado incrementar la firmeza de fruta en varios de los experimentos de campo en los cuales nosotros hemos evaluado las bondades de estos productos. Potasio foliar para aumentar actividad estomática, intercambio gaseoso, producción de azúcares y movimiento de azúcares hacia la fruta. Y calcio y boro, de hecho hay productos que vienen formulados con calcio y con boro, como complejos de calcio y boro, que son moléculas orgánicas que exponen dos tipos de carga, y en la carga negativa se adhiere el calcio y en la carga positiva se adhiere el boro, están en sitios distintos, la molécula es soluble en agua, ingresa al tejido vegetal y luego cada elemento sigue su metabolismo por separado. Y esto ayuda a mejorar la estructura de las paredes celulares y por lo tanto mejorar la firmeza de la fruta. En post cosecha, la planta baja su actividad metabólica porque ya no tiene que hacer tanto trabajo. Por lo tanto, para potenciar la fotosíntesis o tratar de estimular a que la planta trabaje un poco más, generando reservas y acumulando reservas, se aplican aminoácidos para aumentar la actividad de clorofila, algas para aumentar la actividad de clorofila y también la actividad hormonal, nitrógeno y magnesio para la síntesis de clorofila y para procesos enzimáticos que están asociados al metabolismo de la planta. Luego, para la remolización de reservas, zinc y también para acumulación de reservas, y boro y molibdeno, sobre todo en condiciones en las cuales los otoños vienen muy suaves y cuesta mucho la entrada en receso. La aplicación conjunta de boro y molibdeno permite que el nitrógeno que está presente en la vacuola, a la forma de nitrato, sea reducido, se transforme en un aminoácido y de acumulación. Entonces, el molibdeno va a actuar a nivel de reducción de ese nitrato presente en la vacuola y el boro va a actuar a nivel de movimiento de carbohidratos. Y en condiciones de estrés que se pueden presentar en cualquier periodo dentro del ciclo de nuestro huerto, se aplican aminoácidos para aumentar actividad fotosintética, algas para aumentar actividad fotosintética, pero también para aumentar fuertemente la actividad hormonal. Tanto los aminoácidos como las algas pueden aumentar la actividad hormonal, pero las algas tienen un efecto benéfico que en términos comparativos es mayor que el uso de aminoácidos. Y si tenemos condiciones, por ejemplo, de una primavera lluviosa, en la cual el suelo se satura, considerando que la planta tiene reservas para comenzar a movilizar carbono, cierto nitrógeno y otros compuestos de reservas que permitan el crecimiento de brotes, y húmedo, hay menor actividad de raíz y por lo tanto también menor actividad hormonal, y la planta va a bajar su tasa de crecimiento. Y también teniendo en cuenta que en primavera hay suficiente radiación, que por lo tanto podría haber fotosíntesis que nos permita generar crecimiento de las plantas, se aplica un cóctel de una mezcla de magnesio, de hierro y de manganeso, los cuales son transportadores electrónicos a nivel de fotosistemas 2 y fotosistema 1, y permite ocupar de mejor forma la energía lumínica y con ello obligamos a que la planta vaya activando su metabolismo, ocupe esta energía lumínica y la transforme en energía química y vaya potenciando crecimiento. Y a esta misma fórmula le podemos agregar un poco de zinc como activador auxínico para que potencie la actividad hormonal y con ello el metabolismo interno de esta planta. Esto ya me quiero despedir, ¿cierto? Si quieren antecedentes con un poquito más de profundidad, quieren ver tablas de referencia con mayor grado de detalle o también conocer cómo se interpretan los análisis de suelo, análisis de agua, análisis de tejido, les sugiero consultar este libro que se llama Diagnóstico Nutricional y Principios de Fertilización en Frutales y Vides, segunda edición aumentada y corregida, que lo pueden encontrar a la venta como libro físico en INEA La Platina en Santiago o también en INEA Quilamapu en Chillán. Muchas gracias.